con Alondra los resultados de las elecciones que vivió Ecuador ayer domingo 20 de agosto. Esta elección que dejó en el primer lugar a Luisa González con el 33% de la votación y en el segundo lugar al señor Daniel Noboa con el 24% de la votación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted, Alondra? Un gusto saludarle. Qué gusto, Jacinto, y a toda su audiencia, un grato y enorme abrazo. Ha sido una campaña exitosa, diría yo, con unos resultados nada sorpresivos, al menos desde lo que se venía a venir desde redes sociales. El momento más crítico, doloroso que vivimos fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que definitivamente marcó un antes y un después en esta primera vuelta. Suceso por más reprochable en una coyuntura democrática donde era necesario garantizar por lo menos la seguridad de los candidatos, y habrá mucha tela que cortar ya hoy con los primeros resultados. Es decir, que para ustedes estas elecciones no fueron una sorpresa, Alondra, porque las encuestas terminaron hace como 10 días y se hablaba mucho de que crecía Topic, de que estaba bien el candidato Otto y el señor Daniel Noboa, que estaba también creciendo, pero Daniel Noboa creció luego del debate, Alondra. Yo tengo una lectura que creo que debe ser considerada con muchísima sutileza. Mi lectura es lo siguiente, y voy a partir como de una línea cronológica desde lo que se vivió en la comunicación digital y cómo la audiencia fue evolucionando bajo un montón de circunstancias. El primer elemento en ese momento o durante esta primera vuelta ha sido la incertidumbre. Ese es el elemento máximo en la expresión de los electores, los usuarios de redes sociales. Y esa incertidumbre obviamente es la evidencia de los altos índices de inseguridad que nos abarrotaban y nos siguen hoy abarrotando en estos últimos meses, en estos últimos 2 años, concretamente desde el post-pandemia. Bajo esa dinámica tenemos momentos donde los candidatos subían, bajaban, pero además la atención digital que muchos de ellos tenían no llegaba a un porcentual de impacto en audiencia y tampoco en electores. Si nosotros vemos del 17 de mayo al 10 de junio, la papeleta era muy dispersa. Teníamos a un primer candidato en firme que era Fernando Villavicencio. Posterior a eso aparece el 26 de mayo Jan Topic, ya con fuerza, con un mensaje consolidado. Y de a poco fue sonando y también obviamente deslegitimándose varios actores. Uno de esos, el empresario Eduardo Maruri, que de hecho dijo no, yo prefiero no terciar, y se hizo a un lado con Centro Democrática. En este primer momento, del 17 de mayo, posterior muerte cruzada, y 10 de junio, nosotros lo que teníamos era un desinterés de los electores. O sea, era una elección forzada en una situación de ingobernabilidad, donde el primer principio era la incertidumbre y la inconformidad. Después de eso viene un segundo momento que marca desde el 10 de junio hasta el 22 de julio. En ese mes pasan algunos factores importantes, ¿no? Tenemos la primera candidata mujer en la historia ecuatoriana, Luisa González, cuadro del correísmo. Bajo esa dinámica, ya para el 15 de junio teníamos listos los 8 binomios, y sabíamos cómo iba a estar más o menos el mapa electoral. Aún en ese entonces los electores muy dispersos, más vale conmocionados por otro tipo de temas, y sobre todo los secuestros, los escenarios de vacunas, crisis carcelaria. Entonces el tema político tampoco era un elemento que marcaba con tanta fuerza. En ese rango de tiempo pasan 2 factores a nivel de comunicación digital, y esos 2 factores son evidentemente la campaña de los borreguitos una semana después del lanzamiento oficial de la candidata Luisa González, ¿no? Ella se lanza el 10 de junio y el 17 de junio lanzan una campaña impresionante por redes con inteligencia artificial y dándole la vuelta a la narrativa de la satanización del símbolo del borrego y ellos reivindicando, ¿no? Y ese es un primer elemento de que dispara las redes sociales. En el monitoreo que nosotros habíamos llevado, alcanzó la campaña y la activación de los borreguitos casi en promedio 35,000 interacciones y estuvo latente durante 3 días. Pero fue un momento esporádico que ayudó a posicionar una narrativa de respuesta a la oposición y obviamente logró de alguna forma sumar al simbolismo de la candidata, porque recordará usted
que Luisa empezó a generar muchos desaciertos a la interna por su postura respecto a diversos temas apalancados en sus valores cristianos, que ella desde un inicio dijo que no los iba a negociar, ¿no? Y eso movió un poco las primeras raíces del correísmo, sobre todo feministas, aquellas que obviamente están de acuerdo en temas de aborto, y mientras la candidata pues mostró su clara postura en oponerse a ese tema, sin embargo trató de tener un discurso muy equilibrado respecto a eso. Posterior a esta campaña digital, ya que despuntó la conversación en redes, digamos que fue el primer momento novedoso en términos de escenario multimedia. Viene un segundo momento que son 7 días después del 17, concretamente de junio, primeros días de julio, finales de junio, y es un ataque corrosivo con estructuras inorgánicas y bots, donde se satanizaba a la candidata por haber sido madre adolescente y por haber acabado sus estudios años más tarde. Bajo esa dinámica de desprestigio y una crisis de reputación sin precedentes, sale la candidata, responde desde su espontaneidad y levanta una causa. Hasta ese entonces, cada candidato iba matizando su causa. Fernando Villavicencio, el tema de la pelea contra las mafias. Teníamos a Jan Topic, la pelea contra la inseguridad, y así teníamos ya algunos candidatos que ponían en evidencia sus causas, ¿no? Con el afán de generar un voto consciente y que los electores se sintieran identificados. Luisa levanta la causa de las mujeres, de la reivindicación de la mujer, de la importancia también, obviamente, de marcar una narrativa dura, potente, de posicionar el ser víctima también de violencia política, y se dispara otro momento. En ese rango que le comento, entre el 10 y el 22 de julio, en efecto, Luisa González tenía la primera cabeza por todos estos matices que acompañaron su campaña. Buen mensaje, reviró la narrativa, puso a la gente a cuestionar entre el correísmo y el anticorreísmo, levantó la causa feminista desde su condición de madre adolescente, mientras que veíamos a los candidatos todavía muy pasivos, ¿no? Muy pasivos. Pero ya en ese entonces había un candidato con un discurso muy moderado, muy proyectivo, y es precisamente hoy quien está terciando la segunda vuelta, que es Daniel Noboa. Ya venía él en sus espacios de conversación digital dejando claro, por ejemplo, su posición respecto al Yasuní, su posición respecto a la generación de empleos, y claro, aquí viene el dato importante. Los analistas tradicionales políticos nunca lo percibieron y nunca lo vieron, porque Daniel inteligentemente trabajó una comunicación disruptiva, inteligente, a partir de este denominado marketing de influencia. ¿Y qué es este marketing de influencia? Implica tener agentes de opinión no políticos, no politizados, pero que lleven una discusión política. Y ahí no sé, Jacinto, si usted habrá visto algunos de los TikToks de Daniel Noboa con influencers de la región costa. Había una guagua muy, muy particular, muy simpática, Yailina creo que se llama, no estoy bien, realmente me acuerdo el nombre de detalle, pero empezó a marcar una línea de acción política en un espacio no político. Entonces hizo un montón de contenido en redes, empezó a apropiarse mucho de esta narrativa sutil, imperceptible en TikTok, Instagram, Facebook y todo el juego de lo simbólico. Usted tenía 2 influenciadores puestos las camisas de ADN y conversando de temas cotidianos como cuánto te cuesta el arroz, por qué es tan cara la leche, por qué no salen los policías a defendernos. Y fue una estrategia muy novedosa. En ese entonces Daniel era imperceptible, pero tenía una agencia importante y una narrativa potente. Bajo esa dinámica viene un momento crítico y es el 23 de julio la muerte de Agustín Intriago, que desata una cadena de inconformidad, y además hay también un factor importantísimo de ponerlo en la mesa de discusión, y es que el 23 de julio asesinan lamentablemente al alcalde de Manta, Agustín Intriago, a las 2 de la tarde, y posterior a eso, a las 6:15 de ese mismo día, el correísmo vuelve a sufrir uno de los ataques más significativos, y el primero que empieza a golpear su campaña y a mermar la tensión que tenía hasta ese entonces Luisa González. Y ese ataque es precisamente el video donde se descontextualiza al candidato Andrés Arauz y era trending topic, ¿no? Usted veía en todas las redes sociales esa frase que decía, me voy a sentar a negociar con los 10 más buscados, y con una mano firme, pero con una mano abrazadora.
Eso empezó a generar un malestar impresionante y empieza a mermar. Posterior a eso viene el tercer momento y el más definitivo, del 23 de julio al 9 de agosto. Una campaña algo volátil empieza a levantarse con más fuerza y le vemos a un Fernando Villavicencio diciendo, aquí estoy carajo, y con todo un discurso extremadamente potente, valiente, enfrentándose a las mafias. Vemos también un Jan Topic visionario con una narrativa tecnológica apuntándole a TikTok. Es más, al estilo La Posta saca una miniserie de todos los escenarios críticos, frontera norte, provincia del Carchi, Guayas, consumo de heroína. Entonces vemos un Jan Topic también muy movilizado ya en ese punto de la campaña, ante el lamentable fallecimiento de Agustín Intriago, empieza a activarse una narrativa mucho más potente en los candidatos y empieza a ir una tendencia de posicionar a unos e ir bajando a otros, ¿no? Y el último momento, que es el momento donde se reinicia el calendario electoral, donde todo lo que había pasado previamente no servía para absolutamente nada, es el 9 de agosto a las 6:15 de la tarde, cuando asesinan vilmente a Fernando Villavicencio. Y bajo esa dinámica, los ciudadanos, las redes sociales se desataron. Nosotros registramos entre el 9 y el 10 de agosto más de 500,000 en interacciones y un alcance de audiencia, es decir, lo que la gente estaba viendo no solo en Ecuador, sino en el mundo, fue una audiencia de más de 400,000 usuarios en redes sociales que vieron lo que pasaba en Ecuador, que empezaron a seguir esta noticia tan terrible, ¿no? Que nos ponían un punto hasta de infinita vergüenza, y empezó a generarse una narrativa de reconocer a Fernando, como los casos de Galán y Colosio en México y Colombia respectivamente, y empieza una narrativa de reiniciar el calendario electoral. Del 9 al 11 de agosto, ningún candidato tenía ganado nada, ninguno, ni el correísmo desde su base más duro y su voto más ideológico, ni ningún otro candidato que hubiese quedado en la papeleta. Y ahí viene una suerte también de momentos muy, muy fuertes en el Ecuador y en la comunicación digital, y viene el debate. Debate que la gran mayoría decía no importa, nadie ve el debate, los millennials, los centennials, no es un espacio que interese para ellos. Sin embargo, bajo la circunstancia que había vivido el Ecuador el 9 de agosto y posterior al 9 de agosto hubo una cadena de asesinatos y sicariatos en Guayaquil, en Quito, un momento tan duro que se iba golpeando a la audiencia desde lo digital hacia lo real, se vuelve uno de los momentos más importantes de esta campaña, el debate presidencial, momento en el que obviamente por temas legales que luego lo discutirán los expertos de forma apropiada o inapropiada, Cristian Zurita no participa, y bajo esa dinámica tenemos 7 candidatos, siendo el primer candidato con mayor atención digital en los primeros 15 minutos Bolívar Armijos. A su respuesta, ¿no? ¿Me pueden, por favor, repetir la pregunta? Es que ustedes tanto discuten y yo no puedo entender. Aunque puede parecer muy cómico lo que pasó y vimos innumerables memes y sátiras, la razón de la respuesta de Armijos marcó un punto en que la gente tenía la necesidad de ponerse a atender lo que estaba pasando en ese momento. Cuando él dice, dejen de discutir y déjenme escuchar, necesito escuchar para poder pensar e incluso responder. Puede ser cómico, pero reinicia mucho la narrativa y la atención de los usuarios. Y ya en el debate, ya creo que obviamente bastaría, no es necesario ponernos a analizar quién ganó o quién perdió, pero se marcó una lógica importante. Por un lado, Luisa González con una agenda muy bien definida, con la narrativa impuesta por quienes la debieron haber asesorado para estar en ese espacio, orgánica, leal a sus valores y a sus principios. De alguna forma, la agencia de respuesta más inmediata estuvo limitada y solo escuchábamos ya lo hicimos, que era más una regresión lingüística, pero que de alguna forma caló en unos y tal vez no en otros. Luego tenemos una dispersión de los otros candidatos y salta en la palestra de la opinión pública Daniel Noboa, que ya había consolidado en la segunda etapa que a usted le acabo de comentar, una atención silenciosa pero impactante en redes sociales. Y ya en el debate simplemente se enfoca en hablar sobre la marcha de cifras, estadísticas, visión de gobierno, propuesta clara,
de qué es lo que va a hacer con el Ecuador en año y medio que tiene de gobierno. Y primero dar respuesta a lo que nadie quiso responder respecto a los otros candidatos, que fue el Yasuní, que él dijo, para mí no es pérdida, realmente no pierde el Ecuador si se explota o no se explota, o independientemente de la respuesta de la consulta, el Ecuador no perdería lo que quieren hacernos creer. Entonces, él ratifica primero su posición de conserva de medio ambiente y además establece que lo que se perdería en una proyección de 5 años por barril sería $1, y ahí establece una cifra macro, y luego dice, mientras que el daño ambiental en una explotación del ITT sería del 15 al 20% en esa zona. Luego empieza a abordar su programa de gobierno, sus propuestas más elementales, entre ellas el tema de la revisión, obviamente, de los impuestos, pero marca una línea crucial. Mi interés y mi enfoque es que los jóvenes tengan trabajo y educación, porque hoy por hoy no pueden hacer ni lo uno ni lo otro. Y va con un enfoque claro. Es decir, Alondra, que ese momento, con ese mensaje, el candidato Daniel Noboa estaba ganándose el voto de los jóvenes. Ya se lo había consolidado mucho antes, ya venía él sutilmente compartiendo ese espacio, ya venía consolidándole sigilosamente, pero en el debate lo consagra, ¿no? Entonces les dice, miren, esto es lo que necesito. Además, nótese que Daniel Noboa es el candidato menos confrontativo. O sea, no polarizó el debate entre buenos y malos. Él no entró en esa disputa de quién es más bueno y quién es más malo. Lo que él hizo fue simplemente decir, hay un Ecuador en una situación crítica y mi programa de gobierno es darle respuesta a 3 puntos importantes: la seguridad, el empleo y el tema de la salud, que para eso la experiencia se la tiene, da cifras también de lo que han hecho ellos con sus fundaciones y demás, muy coherente, muy elocuente, y plantea además 3 discusiones que no las habíamos perceptido. Uno, el tema del desarrollo de riego, que además es uno de los elementos más importantes en un país meramente agrícola y que uno de sus primeros elementos de base también por fuera del petróleo es obviamente la tierra. Luego establece también llamar a una consulta popular para poder medir cierto tipo de temas y hacer los cambios de manera más inmediata. Muy programático, Daniel. Bajo esa dinámica sale del debate y obviamente primero su buen discurso, primero yo veía en TikTok cómo lo catalogaban como uno de los candidatos con mayor serenidad, luego obviamente de la respuesta de Yacu Pérez con el boli y el Mishki Churito, que le dijo a Jan Topic un poco desubicado, inapropiado para el momento que vivía el Ecuador y el país. Así que Daniel es la muestra de una nueva política no apalancada en estos extremismos ideológicos. No los puso en evidencia, se los guardó para él como un tema personal, puso en evidencia su propuesta de gobierno. Y ahí empieza un momento impresionante en redes, querido Jacinto, y es que de esa noche al día siguiente, Daniel tiene un crecimiento exponencial en seguidores. Tanto es así que del 13 al 14 en la red social de Facebook, Daniel logra 89,000 seguidores. De ese día al martes, Daniel logra 500,000 de interacciones, sobre todo me gustas, comentarios y compartidos. Y tanto es así el buen papel que tuvo, que usted habrá visto centenares de TikToks en tono más satírico, novedoso, de que elevó muchísimo la cercanía con el voto femenino por su respuesta de serenidad, practicidad, elocuencia y segundo, obviamente, hasta por su caracterización física, ¿no? Que le expresaban muchas piropos, mensajes y se convirtió, tuvo un margen de visibilidad impresionante. Y ya por fuera de lo que fue el boom de las redes sociales y la comunicación político-digital y el marketing de influencia, cabe destacar que Daniel aplicó todo lo que se ha manejado en una campaña, tanto el trabajo de la buena comunicación digital como lo clientelar de la campaña. Estos días estuve en una provincia fronteriza del Ecuador y me llamó muchísimo la atención en estos días que estuve entre el día domingo, hoy igual recorriendo, que aquí en esta provincia se entregaron cajitas con ADN de Daniel Noboa y dentro de estas cajitas la dotación que usted encontraba era avena, arroz, aceite, sal, azúcar, 3 latitas de atún y claro, la gente
decía, ¿no? Que fue el único candidato que se acercó con algo, ¿no? Porque ya el resto no les daba ni camisetas, ni esferos, y esta cajita finalmente termina siendo una caja de subsistencia, ser una caja no muy grande que se entrega en las zonas más rurales. Yo lo constaté aquí en esta provincia, asumo que esa fue una entrega masiva y finalmente es un candidato que jugó con todas las cartas en un escenario incierto, lleno de incertidumbres y con uno de los mejores resultados. Así que para mí particularmente, desde nuestra experiencia, no era un candidato sorpresivo. Nosotros ya veníamos viendo el crecimiento de Daniel, su consolidación digital, cosa que le costó mucho a Luisa González. En el caso de Fernando Villavicencio, era un candidato también con un discurso bastante opositor, encarnó en un momento el anticorreísmo, pero en algún punto de esa campaña de la narrativa de las mafias y de todo lo que eso acarreaba, los más jóvenes sentían sentían dos emociones, una el miedo y otra la desesperación, porque el discurso negativo tiende a generar pánico, jamás va a generar lo adverso. Y esa fue una debilidad del equipo de campaña del candidato Villavicencio y finalmente ya el lamentable suceso dejó desprovisto también su capital político y lastimosamente vimos y fuimos testigos, el pueblo ecuatoriano, incluso de los fraccionamientos familiares que habían a la interna del candidato, vimos a su esposa por un lado, a su madre por otro, un momento muy, muy doloroso en el que el pueblo ecuatoriano era lastimosamente testigo de lo que estaba pasando y eso dejó ya un poco a la audiencia, a los electores de Fernando también divididos, ¿no? A la interna entiendo políticamente que también pasaron un momento de fracción un poco fuerte y bueno, no se pierde todo, ¿no? Construye termina siendo la tercera fuerza. Cristian, Zurita y su equipo logran pelear un tercer puesto. La sorpresa, creo yo, de esta contienda electoral es Jan Topic. Esperábamos mucho más de Jan Topic y terminó siendo el Javier Herbas del 2023. Sí, lo que dice usted, Alondra, es muy cierto, es decir, que estas cajas que entregaba Daniel Noboa en varias provincias vienen a ser como una cajita mágica, pero yo también estaba escuchando los eslogans, los jingles, las canciones de Daniel Noboa y no aparecía, o sea, no había una canción que impacte, hasta que al final escuché que también Daniel Noboa empezó a utilizar el jingle, la canción de su papá, la canción Mi País, que dice Vuelve la Esperanza, algo así. Entonces, yo creo que con esa canción les motivó a los viejitos a votar por él. A ver, vamos, yo creo que en este punto también hay que analizar concretamente, ya con los resultados del CNE vamos a tener que hacer, quienes nos dedicamos a estos temas políticos, una revisión completa de en realidad dónde estuvieron los jóvenes, porque yo particularmente hacía una suerte de consulta familiar, ¿no? Usted sabe que la primera fuente a veces es la casa para ver qué es lo que está pasando. Y lo que yo obtenía era que muchos jóvenes en un promedio de 15 a 18, 19 años, en realidad estaban muy convencidos de lo que representaba Jan Topic, de su perfil, de cómo planteó estas problemáticas. Incluso creo yo que a criterio de muchos, a Topic le golpeó al voto conservador del social cristianismo el haber fumado CBD y le permitió llegar a otros electores que jamás ha tenido el PSC, ¿no? Bajo esta práctica y poniendo el debate de no es lo mismo la marihuana que el CBD y queriendo explicar lo inexplicable, pero le golpeó mucho y ya en un punto muy complejo. Y de ahí tenemos el correísmo, que sí tiene una suerte de herederos, ¿no? Fue uno de los partidos que sorprendió a mí. Yo sí tengo que reconocer el buen trabajo de dos candidatas jóvenes en la provincia de Pichincha, Jairen Noriega por las parroquias rurales y se me va el nombre, Gisela Garzón, creo que es la chica, por cantones, que generaron una campaña súper disruptiva. Jairen elevó la discusión de lo que está pasando en la universidad pública, de la ausencia de presupuesto, la ausencia de una ley reformatoria que garantiza la educación libre, gratuita y de calidad. Levantó una causa y fueron dos, porque compararla a Jairen con Marcela Holguín sería inadmisible, porque Marcela fue una candidata que siguió la línea
comunicacional, pero no planteó una causa ni una agencia de representación legislativa, mientras que Jairén, pues realmente llevó una campaña admirable, joven, de universidad pública, y lo mismo Gisela. No vi algo similar en los otros partidos, por ejemplo. Ya posterior a eso, tras la muerte de Fernando Villavicencio, me encantó lo que pasó con Construye. Les tocó salir de ese espacio tibio en el que estaban, a salir valientemente, a asumir las riendas de lo que iban a representar en la asamblea y a levantar una causa, que es la anticorrupción. Y ahí vi un conjunto de jóvenes y candidatos de Construye potentes y decididos a defender lo que les había pasado, y eso genera también un quehacer distinto políticamente hablando. Bajo esa dinámica, lo que pasa es que en el suerte de la inmediatez, estas fueron lastimosamente unas campañas muy rápidas, donde todo era tan cambiante, y a mí me encanta una frase: quien no está listo para adaptarse, está listo para morir. Y esta campaña fue eso, lastimosamente. Nos llevó a tener un paso demasiado vertiginoso en adaptarnos a las circunstancias. Tal es el punto que, por ejemplo, por fuera de la conmoción política y de los momentos que le había dicho en la línea cronológica hace un momento, también tuvimos momentos como la aerovía, también tuvimos momentos como la relación de Karol G con Fercho, y que levantó una dispersión digital impresionante, y que nadie le paró bola al caso Gabela, y que nadie le paró bola al asesinato del candidato a la Asamblea en Esmeraldas de la Revolución Ciudadana. Entonces, la audiencia también tiende a medir sus intereses, al menos en redes, y creo que los electores también. Y en esta dinámica, quienes fueron inteligentes en entender el minuto a minuto de la conversación digital y de entender también el minuto a minuto de los ciudadanos, lograron consolidarse en este primer calendario y en estos primeros resultados. Alondra, ¿por qué se fueron a la debacle tanto Yacu Pérez como el señor Javier Herbas? Ay, yo creo que en el caso de Javier pagó el precio del individualismo, ¿no? Yo creo que en política la visión política es necesaria, uno no puede correr a la improvisación. Por eso es que es necesaria una formación sociológica política, diría yo, para entender los momentos, porque no es un capricho ser candidato presidencial. Y a Javier le costó, porque si bien en el 2021 no era Javier Herbas, y eso hay que reconocer, o sea, el Partido Izquierda Democrática es uno de los países históricamente que han consolidado bases sociales. Usted tiene en provincias, por ejemplo, como el Carchi, Imbabura, Cañar, donde hay gente de años de la época de Rodrigo Borja, que cuando se activa una campaña en realidad hace un ejercicio de hormiguita, un trabajo de hormiguita, y empieza a movilizar las células, la base, así sea familiarmente. Entonces, los partidos no son elementos que uno como candidato en una ambición personal puede decir no me sirven, porque no es real, ¿no? La constitución de lo político necesita una formación de base. Y eso también faltó en esta campaña, porque el único partido fuerte que vimos fue la Revolución Ciudadana. Y eso le tomó, por un lado, le costó a Javier no tener un paraguas político como el que tuvo en el 2021, que fue la Izquierda Democrática, y segundo, el haberle visto titubeante entre que sí iba, no iba, después que sí, después que no, y ya no hubo la inversión del 2021. En 2021 usted veía una agencia multimedia impresionante de TikToks, Reels, publicaciones, feed carrusel, y aquí ya no hubo. Entonces, como ya no hubo esa agencia económica también, no tuvo el alcance que hubiéramos esperado. Le falló el paraguas político, le falló la estrategia en territorio y le falló su comunicación digital. Eso para Javier. En el caso de Yacu Pérez pasó algo similar. No se puede generar una campaña desde la individualización propia, desconociendo una causa, y más aún la causa del movimiento indígena. Jamás. Y ahora el movimiento indígena además tiene algo muy novedoso, y es que particularmente la CONAIE tiene cuadros jóvenes. Leonidas Issa es la prueba de eso. Cuadro joven, formado, académico, estudiado. Pueden o no criticar su rol mariateguista o sus tendencias tal vez un poco más o menos apalancadas a la ideología del movimiento indígena, pero hoy hay una dura base
de jóvenes en el movimiento indígena, preparados, conscientes, coidiarios, y que fueron totalmente rechazados en esta campaña rápida que se intentó hacer. Y como no logró consolidar, porque Yacu finalmente no fue precisamente por el movimiento indígena, sino por la alianza Claro que se puede, de partidos de centro izquierda, el Partido Socialista, la Unidad Popular, entonces, que son partidos que tienen cierto tipo de agencia partidaria, pero que esa población partidista de esta alianza es población de 50 para arriba, o sea, gente que extremadamente adulta y que además sesga la visión de las estrategias que hay que implementar. Entonces, por fuera de eso, el movimiento indígena se quedó en un espacio de dar la libertad a su militancia y esa militancia se dispersó con distintos candidatos. Entonces, no hubo un voto militante para Yacu. La estructura de Claro que se puede es una estructura de una población de 50 para arriba, es decir, adultos mayores, que en un punto incluso no es ni obligatorio que vayan a votar. Y ahí faltó algo importante que fue también el tema del presupuesto, porque Yacu intentó hacer recursivo, pero no es lo mismo tener todo un capital político, profesional, multidisciplinario, como lo que tuvo en el 2021, por ese apoyo rotundo de Pachacutic, la CONAIE y las otras estructuras a lo que hoy tuvo, porque además teníamos a Toaquiza en segundo puesto en la lista de la Revolución Ciudadana, que bien o mal es un líder que realmente sí tiene base, o sea, el ser representante de los movimientos indígenas evangélicos le hacía un cuadro totalmente necesario en una contienda como en la que estaba enfrentando Yacu, así que Yacu se queda sin paraguas, sin presupuesto y con una narrativa muy débil, muy satírica, el mismo hecho que en tono semi-burlesco haya respondido de la manera que respondió en el debate y que por momentos parecía que también desencajaba, que no comprendía la pregunta, que intentaba responder, pero finalmente no decía nada, muy ambiguo, le terminó perjudicando y además perdió una base dura de voto joven, porque eso sí lo tenía Yacu en el 2021. Había una visión ecologista, una visión de ir en contra de los activistas, y Yacu lo tenía, pero lo perdió, porque eso lo capitalizó Daniel Noboa. Esta noche estamos conversando con Alondra Enríquez, consultora política. Alondra, ¿y ahora cómo visualiza usted esta segunda vuelta electoral? Esa sí es la pregunta de examen. Yo me siento en esta segunda vuelta como cuando uno va a dar un supletorio, así como que fue un proceso muy complejo, no se sabe, con la convicción de que se va a pasar el supletorio, pero todo puede pasar. Bajo esa dinámica, creo que aquí van a jugar tres factores importantes. Uno, la medición real de dónde estuvieron los electores en esta primera vuelta. Y por medición real me refiero a sin emotividades, porque claro, la Revolución Ciudadana ha salido a decir, tenemos más de lo que tuvimos en el 2021, tenemos 54 asambleístas, 12 provincias, ha salido a dar cifras que avisoran una fuerza, una coerción gigante en esta primera vuelta, pero hay que ser muy cautos, porque hay que ver realmente datito por datito, ciudad por ciudad, cantón por cantón, cómo estuvo la dinámica. Porque en esta primera vuelta, además, aunque el ausentismo no era al punto que uno esperaba finalmente, sí estuvo latente, estuvo presente. Y ahora en esta segunda tendrán que evaluar a detalle cómo estuvo el voto, sobre todo de los más jóvenes, cuál era la posición regional de este voto de este elector joven, es decir, cómo votó la costa, cómo votó la sierra, cómo votó la Amazonía, ante un inminente fenómeno del niño, ¿qué va a pasar en un escenario de un elector crítico? Porque ahorita lo que tuvimos es un elector con incertidumbre. Lo que se viene de aquí a la segunda vuelta es un elector crítico, desatendido, probablemente en una situación más que de incertidumbre, en desesperación. Y bajo esa dinámica, el discurso inmediato, sin populismos, nada demagógico y sobre todo esta narrativa no confrontativa, será el éxito de cualquiera de los dos candidatos. Daniel ya demostró que lo sabe hacer, ya lo demostró y lo puso en evidencia. En esta segunda etapa habrá que ver si eso es suficiente para que él gane. Y en esta dinámica más de la estrategia digital, comunicacional, viene un segundo momento importante, que es el momento político, la suma de las fuerzas. Porque aquí nadie va a llegar solo, nadie. Candidato, cualquiera de los dos que diga solo puedo, yo
no necesito de nadie más, es falso. Nadie va a llegar solo. Se necesita, así sea el 1% entre armijos y hierbas que en algún punto tengan una postura hacia el uno o hacia el otro, va a sumar. Y creo que en este momento político de negociación y de conversación, quien la tiene más difícil es Luisa González. Quien la tiene más difícil es Luisa González, de coercionar un capital político representativo que dé la credibilidad al correísmo, de poder marcar una línea de acción en una segunda vuelta. Y ahí los equipos de territorio, los equipos de campaña y de negociación tendrán que moverse a la velocidad de la luz, porque no hay tiempo. Y en el caso de Daniel Noboa, veamos cómo juega, veamos que ya Jan Topic ha dicho que, bueno, él va a trabajar para el 2025, se ha mantenido como un candidato para la siguiente contienda electoral. Cristian Zurita ha establecido que puertas adentro van a resolver algunas cosas entre construye, gente buena, habrá que ver en qué queda ese capital. Daría mucha pena que ese capital ganado de Fernando Villavicencio, incluso tras su muerte, quede disperso o que quede en nada, que al final sería una responsabilidad que tendrán que asumir hoy sus figuras máximas, pero habrá que ver qué pasa con ellos. Y de ahí tenemos, obviamente, a Javier, tenemos a Bolívar Armijos, que habrá que ver qué postura toman, pero ese es el segundo momento y ese va a ser también decisivo. Y ya el tercer y el último elemento será de alguna forma el rol que tenga el gobierno en esta discusión, porque el gobierno de Guillermo Lasso evidentemente ha demostrado que es un gobierno que cuando tiene que negociar, puede negociar y puede generar prebendas o puede generar incluso cierto tipo de elementos para favorecer a uno y para perjudicar a otro. Entonces, el tercer elemento será cómo va a actuar el gobierno de Guillermo Lasso ante estas dos figuras, que yo pienso particularmente de todo lo que hemos visto de Guillermo Lasso en estos 2 años, no es una figura polarizante, ¿no? Sino que es muy, muy maquiavélico, podría llamar, a la hora de negociar. Si le toca negociar y hay cierto tipo de acuerdos que le benefician en el correísmo, podrá negociar. Y lo mismo va a pasar con Daniel. Me había tomado este día el tiempo de escucharlo a Daniel a detalle, de ver sus intervenciones. Y veo que entre muchos de sus discursos, en una de su intervención con revista Vistazo, cuestiona muchísimo la política bancaria de Guillermo Lasso. Lo sanciona y lo señala en reiteradas ocasiones, desde cómo jugó y confabuló con el tema de los intereses, desde cómo jugó y configuró el enriquecimiento desde el Estado hacia beneficiar a la banca por el tema de impuestos. Veo a un Daniel mucho más confrontativo con el discurso bancario y contra el gobierno, porque incluso en una entrevista Daniel le pregunta al periodista, le dice Daniel, respecto al tema de zonas francas, le dice, pero eso ya fue una propuesta de Guillermo Lasso. ¿Y por qué tú quieres volverla a mencionar? Y Daniel le dice, porque esa fue la propuesta, pero nunca la hizo. Yo la voy a hacer. Entonces vemos un Daniel con el gobierno extremadamente crítico, pero con una sutileza impresionante. Así que en ese punto de negociación, el tercer elemento será el gobierno y cómo va a jugar con estos dos candidatos, porque evidentemente, tras la salida de Guillermo Lasso, el Estado quedará en un proceso de revisión absoluta. Si llega Luisa González, obviamente revisará hasta lo mínimo de cómo se manejó en 2 años de gobierno de Guillermo Lasso, y el mismo resultado va a ser con Daniel Noboa. Entonces, ahí hay una tranza que el pueblo ecuatoriano obviamente no vamos a conocer ni sabremos, pero ese será un elemento que configurará. Ninguno de los dos tiene, como vuelvo y repito, nada ganado. Lo que pasó en estas elecciones con Luisa es el resultado del trabajo que la Revolución Ciudadana ejerció desde sus bases en territorio, intentó posicionar posterior al debate en redes sociales y una activación donde se intentó darle esperanza al país, porque en los últimos días de campaña vimos a un Rafael Correa, incluso una noche antes de las votaciones, un Rafael Correa mesurado, totalmente sereno, llamando a la paz, a la democracia y al respeto en las urnas. O sea, algo que no hemos visto hace mucho tiempo de Rafael Correa en una narrativa mucho más sutil. Entonces, el correísmo moderó muchísimo los últimos días de campaña sus intervenciones y le permitió ser a Luisa González, porque Luisa estaba muy estereotipada, montada en un arquetipo que particularmente, pienso yo, no le benefició tanto, porque cuando uno la escucha en intervenciones no establecidas por un guión político,
Luisa es una persona espontánea, trata de contar su cotidianidad de su vida con sus hijos, con su familia, cómo fue para ella el tema de entrar al sector público, qué le representó la Revolución Ciudadana, o sea, más empática. Y eso no vimos en campaña. Ninguna de sus cuentas reflejan eso de Luisa. Entonces, en esta etapa, tanto Daniel Noboa como Luisa González es necesario que puedan hacer una revisión a la interna de sus estrategias comunicacionales, territoriales y demás, y establezcan cada uno sus hojas de ruta en el marco de que hoy los electores, por un lado va a haber un voto ideológico entre correísmo y anticorreísmo, que eso está garantizado, pero que no le alcanza a ninguno de los dos para poder ganar con la expectativa que uno se prevé. Y a ese voto diferenciador es lo que ellos tendrán que trabajar en esta segunda vuelta. Muchas gracias por sus análisis, por sus reflexiones sobre los resultados de las elecciones, Alondra. Esta noche hemos conversado con Alondra Enríquez, quien es consultora política de Golden. Alondra, muchas gracias por la entrevista. A usted, Jacinto, siempre será un gusto poder conversar y ya nos vemos, espero yo, para analizar los resultados finales y qué será de este gobierno de año y medio. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto, Alondra.